Buenas noches, amigo televidente. Ramón Francisco Martínez Peña, quien les habla, odontólogo, patólogo clínico y anatomopatólogo, le da la bienvenida con el programa La Boca. Usted puede marcar los teléfonos para su cita, el 809-687-2770 o al celular directamente marcando el 809-879-4574. Si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, si la comida no le sabe a nada, si usted siente ardor o picazón en la lengua, sabor amargo en la boca, y lo más importante, que usted conozca, todo es importante, pero hay situaciones que ponen en peligro la vida del paciente, como son esa manchita blanca, esa manchita negra, ese peladito, esa llaguita, esa bolita que tiene más de 15 días, a veces un mes, y usted con desidia no consulta porque no le duele. Debe saber que esos son los síntomas principales como suele aparecer el cáncer en la boca, y que eso es importante hasta que se demuestre lo contrario. Estamos en la Pedro Enríquez Ureña 83, esa es la calle, la avenida que sale a la Máximo Gómez, muy cerca del Centro Médico UCE. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana. Pedro Enríquez Ureña 83, Torre Profesional KP, K de kilómetro, P de papá, KP. Es un centro de especialidades médicas y estamos a sus órdenes en la suite 305. Estamos hablando desde la semana pasada de malformaciones que no constituyen una enfermedad propiamente dicha, por eso se dice malformaciones, algo que se formó mal. No es lo mismo que decir una tuberculosis en boca, una sífilis en boca, un cáncer en boca, un ameloblastoma en la boca. Estos son situaciones en que durante el crecimiento y desarrollo del macizo craniofacial, las estructuras que tienen que estar bien coordinadas para dar lugar a la formación de los labios, de la lengua, del paladar, etcétera, etcétera, no se coordinan adecuadamente. Hay interrupción en muchos de estos procesos, como es el caso de la fisura palatina o en el caso de la lengua romboidal mediana, que se está formando porque hay un tubérculo impar medio y dos tubérculos impares laterales. En ese proceso embriológico tiene que desaparecer el tubérculo impar medio y no lo hace, entonces queda una zona deprimida en forma romboidal que a veces se inflama, y de ahí el nombre de glositis, itis, inflamación, glosolengua, romboidal porque hace como un rombo, y mediano porque ocupa generalmente el tercio posterior y medio de la lengua. Esta situación no hay que hacer cirugía, no hay que indicar medicamentos. Sí, el paciente debe tener una buena higiene porque a veces se acumula una capa de saburra ahí en esa zona por falta de profilaxis de la zona afectada. Y así vamos a ver una fisura palatina que es dentro de esas malformaciones que se pueden producir y que esto se va a curar con cirugía. La reducción de esa fisura palatina es un tratamiento quirúrgico. Esto no lo va a revertir ninguno de las posibilidades, del abanico de posibilidades que hay desde el punto de vista terapéutico, que no sea la cirugía. Aquí tenemos, ustedes han oído hablar que la gente le dice a esto
¿Cómo le dice Domingo la gente a esto? La campanilla, ¿verdad? Le dice la gente a esto. Esto es la úvula, pero esta es una úvula bífida, como si tuviera dos, porque esto no está acostumbrado a aparecer así, como si estuviera dividida en dos. Entonces se llama úvula bífida. Es una malformación también, esa úvula bífida. Y miren qué malformación, que produce un efecto antiestético. Aquí tiene que intervenir un cirujano bucomaxilofacial para poder corregir este tipo de hendiduras faciales oblicuas que presenta esta niña. Mírenlo cómo está esta lengua, así como ustedes vieron la úvula bífida dividida en dos. Aquí hay un intento de dividir la punta de la lengua en dos partes, que se ve, no un intento, sino que hay esa, como si fuera una hendidura, una división hay ahí, una pequeña división. Esto es muy fácil de corregir. Aquí con una cirugía eliminamos la parte frontal de ese epitelio pavimentoso estratificado especializado que hay ahí, muy queratinizado, y a toda la zona que se va a aproximar se elimina el epitelio. Solamente se dejan los bordes superiores para que ese epitelio recte tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, y la parte conectiva que se ha liberado del epitelio malpighiano pueda aproximarse adecuadamente, y eso sutura, y el contorno de la lengua, una vez que cicatriza, va a observarse redondeado, sin porque que parece como que si faltara un pedazo de la lengua. Entonces eso con una cirugía estética eso se soluciona. Vamos a frizar la imagen. Aquí hay algunos surcos también en esa lengua que algunos autores le llaman lengua fisurada o lengua surcada, que es otro tema. A veces hay malos tratamientos por falta de diagnósticos adecuados, que lamentablemente pacientes lo ponen a dar viaje, situaciones que no ameritan tratamiento, se ponen a indicarle muchísimas cosas innecesarias. Aquí vamos a ver otro problema de tipo embrionario, que es como si el paciente tuviera dos labios, y esto recibe el nombre, miren cómo se ve ahí. Esta situación produce un efecto antiestético, sobre todo cuando el paciente se ríe, o personas que enseñan mucho la encía. Es como si tuviera dos labios. Esto también se puede solucionar perfectamente bien con cirugía. Se elimina toda esa bandeleta de tejido que hay de más. Es como si fuera un pliegue del labio superior. Esto no vamos a confundirlo con una hiperplasia fibrosa por irritación, también nombrada por el doctor Bhaskar, un patólogo hindú que ejerció durante muchos años en el Walter Reed Hospital de Washington, D.C., y que le llama fibroma fisurado o fibroma fissuratum. Eso no es ningún fibroma, porque siempre las neoplasias hay una relación causa-efecto, pero está descrito así por Bhaskar, que eso no le quita el mérito de haber sido un gran patólogo y autor de un libro que se ha usado por toda Latinoamérica de patología bucal. Hiperplasia fibrosa por irritación, fibroma fisurado, fibroma fissuratum, épuli fisurado, como usted le quiera llamar, es la misma cosa, pero esto no es ese tipo de situación. Esa hiperplasia fibrosa por irritación no tiene una etiología, no tiene una causa que sea congénita, sino que es algo que es provocado por una irritación crónica y continua de una prótesis mal adaptada, y sobre todo prótesis de mucho tiempo en que se ha perdido ya la relación anatómica con la parte de la anatomía de esa prótesis que va a suplir la necesidad
de la ausencia de dientes. Aquí vemos otra malformación. Hay que ser muy cuidadoso con este tipo de situación que estamos viendo aquí, porque muchas veces se ha dado el caso de que esta lesión puede corresponderse a un adenoma pleomorfo que puede dar una consistencia dura por la cantidad de tejido calcificado que tiene, porque hay tejido osteoide que es parecido al hueso y es duro, y condroide también que tiene cierto tipo de firmeza, y si usted palpa eso, aunque la consistencia de un torus palatino es más ebúrnea porque es una excrescencia de hueso, una especie de exotosis, un aumento de producción de hueso de más. En ese punto donde inicialmente, cuando se estaba formando este hueso del maxilar superior, sobre todo la parte palatina, la parte de fusión, donde hay un paladar primitivo, que el paladar en la época embrionaria, tenemos un paladar primitivo que es un hemimaxilar del lado derecho y un hemimaxilar del lado izquierdo. Van migrando en sentido central o mesial, se juntan en la línea media, y en el sitio de fisura los osteoblastos, que son las células que producen el hueso, siguen proliferando, siguen creciendo, se vuelven hipertróficos, van a producir la línea acidófila de producción de un hueso maduro, hasta que el hueso se vuelve adulto, se vuelve maduro y produce esa gran bola que ustedes ven ahí. Pero no es que esto se trata de una lesión que es de tejido blando, que la gente le llame así a esto, de mucosa palatina, que es el nombre correcto, sino es que esa mucosa palatina acompaña el crecimiento del hueso como la alfombra a la escalera. ¿Qué es lo que queremos decir con esta metáfora? Que la forma que va a tener la alfombra es la forma que tiene la escalera, porque es como si fuera una sábana que está cubriendo esa morfología de esa arquitectura de esa escalera. Así también muchas veces la encía tiene una forma, la mucosa tiene una forma de acuerdo al tejido que está abajo, porque ella lo que está haciendo es revistiendo ese tejido duro como ese cubrecama está cubriendo la cama. Esa es la similitud que estamos poniendo. Ese torus palatino muchas veces puede ser irregular, muchas veces puede ser ovalado, otras veces puede ser alargado. La morfología es variable. Cuando el torus palatino crece mucho y tiene un crecimiento sostenido, nosotros indicamos la extirpación, porque yo he durado 4 horas cortando hueso y he usado una fresa que parecen fresas industriales de acero inoxidable, que el hueso se la pone botica al poco rato, y es una cirugía sumamente laboriosa en un torus palatino que abarca desde el paladar blando y abarca todo esto aquí. Fíjense que esta lesión sigue por aquí así, es una lesión grande, no es el torus pequeño. Mírenlo aquí donde puede ser polilobulado, donde presenta como si fueran varios nódulos de tejido óseo que no son coriónicos, formaciones ovaladas, 1, 2, 3, 4, 5, una grande 6, 7. Ya que yo preferiría operar esto, porque este paciente comiendo pizza fácilmente se produce una quemadura, porque son zonas que están muy sobresalientes y esa mucosa palatina es lo primero que pega. Una pizza un poco caliente, una comida un poco caliente, vamos a tener un paladar que continuamente se va a estar ulcerando. Esa misma hiperostosis o isotosis, que puede ser múltiple en otras localizaciones, igual que en el paladar, la podemos ver simplemente siendo simple, valga la redundancia, como es el aspecto lingual del maxilar inferior que tenemos aquí. Fíjense que aquí podemos contar, no se ve tan claro en la imagen,
pero aquí son un lóbulo, otro lóbulo y otro lóbulo, trilobulada la lesión. A veces esto crece tanto que nosotros lo operamos, porque si dejamos crecerlo demasiado, penetra mucho hacia el lingual y se hace muy incómodo eliminar todo ese tejido duro. Este es el torus mandibular, que lo vemos con más frecuencia siendo bilateral y simétrico, es decir, que así como aparece del lado inferior izquierdo del paciente, derecho enfrentando la imagen, también podemos verlo del otro lado con la misma morfología clínica, como si este torus mandibular se estuviese viendo en un espejo que está situado del lado contrario, siendo bilateral y simétrico. Es decir, que si este aparece entre canino y premolar, del otro lado va a aparecer también entre canino y premolar. Y esas son de las cosas que uno se pregunta, y que son de las cosas raras que ocurren en patología bucal. Pero ¿qué guía le está diciendo a ese tipo de lesión, a ese tipo de malformación, que la que se formó en la derecha tiene que estar en la misma área anatómica de la que se va a formar en la izquierda, que tiene que estar así? Entonces hay situaciones que son peligrosas. Esto no es peligroso porque nadie ha muerto de una excrescencia de hueso, de una hiperostosis o exostosis, que es producción de hueso normal con características prácticamente trabecular igual al hueso normal. Pero hay lesiones que son precancerizables, que se pueden convertir a cáncer, como el líquen. El líquen aparece más frecuente en los carrillos, la parte de adentro de aquí, más frecuente tercio medio, tercio posterior que tercio anterior. Y si aparece de este lado, le gusta aparecer de este lado también. Y si la morfología es de forma de filigrana, o es erosivo, o es atrófico, hipertrófico, del otro lado también va a ser igual. Entonces es como si hubiese una información que está codificada, que hay una memoria para que eso se produzca de esa manera. Hay muchas cosas que son curiosas en la patología bucal. Si un odontólogo es observador y conoce de patología, se va a dar cuenta cuando a un niño le va a dar sarampión, antes de tener las erupciones en piel, porque le van a salir unas manchas entre los centrales superiores en la mucosa palatina, que recibe el nombre de mancha de Kopli. Fíjense ustedes qué cosa interesante. Vamos a frizar esta imagen y recuerde usted los teléfonos para hacer sus preguntas o su cita: 809-687-2770 o al celular 809-879-4574. Aquí nosotros estamos viendo lo mismo que vimos en las imágenes anteriores, pero en esta imagen la diferencia es que estamos observando el maxilar superior, el lado derecho de ese maxilar superior. Fíjense ustedes la producción de hueso de más que va desde aquí a aquí. Todo esto son lobulaciones. Aquí hay que fajarse con ese paciente y chapear todo ese hueso que está de más y poner esto parejo completamente. Por supuesto que aquí tenemos también una hiperplasia gingival, hay un agrandamiento, vamos a llamarle agrandamiento gingival a esto, que es el nombre más apropiado desde el punto de vista clínico, porque solo el estudio de la biopsia, ese estudio histopatológico, nos va a decir si hay un aumento de volumen por aumento del número de células, que es el caso de la hiperplasia, o si va a haber un aumento de volumen de tejido por aumento del tamaño de célula, que es el caso de la hipertrofia. Los términos hiperplasia e hipertrofia deben ser manejados después que se tiene el resultado de una biopsia y que se ha hecho el estudio histopatológico
y que es lo que va a establecer esa característica microscópica. No es un término clínico que muchas veces es mal usado. Es preferible decir aumento del volumen de la encía. Ahora usted puede hablar de hiperplasia o de hipertrofia ya desde el punto de vista histopatológico cuando eso sea biopsiado y ya tenemos ese resultado. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una malformación fibrosa congénita de las tuberosidades del maxilar. Es decir, esto no es que la encía, la mucosa palatina ha crecido, sino es que el hueso ha crecido y que esta encía, como consecuencia del crecimiento óseo, también ha crecido. Se ha hiperplasiado esta encía y no es una lesión del tejido blando que yo voy a decir, yo voy a quitar la encía y voy a solucionar. Aquí hay que hacer un colgajo grande y hay que despegar toda esa encía y hay que cortar todo ese hueso de aquí y de aquí, y entonces aquí nos va a sobrar muchísimo tejido que tenemos que ir recortando para que cuando hagamos la sutura no quede bandeleta de tejido de más de la superficie que va a ser intervenido. Fíjense ustedes una agenesia de las glándulas salivales mayores que puede provocar una sequedad severa de la lengua y de los labios. Aunque usted no lo crea, hay personas que no se le producen, no se forman algunas de las glándulas salivales mayores, y como son la mayor fuente de saliva que mantienen humectada toda la cavidad bucal, vamos a encontrar una lengua muchas veces lisa, seca, con muchas bacterias. Los labios van a estar muy resecos también, y podemos encontrar en este tipo de pacientes un aumento de caries, porque la saliva juega un papel muy importante en diferentes funciones de la cavidad bucal. Es decir, que ese papel que hasta cierto punto bacteriostático juega la saliva en la cavidad bucal. Podemos también encontrar sequedad lagrimal, así como encontramos sequedad en la cavidad bucal. Hay un síndrome que recibe el nombre del síndrome de Sjögren, que fue descrito por un alemán. Eso se escribe SJ con dos punticos sobre la J, que no se usa en español, O-G-R-E-N, Sjögren. Se escribe Sjögren, se pronuncia Sjögren en alemán. Este investigador alemán, que fue el que descubrió que pacientes con las glándulas salivales, las parótidas, sumamente grandes, casi siempre bilateral, usted va a ver como si fuera una cosa hinchada aquí cerca de los oídos, en este espacio. Entonces el paciente no suda, no tiene lágrimas y no tiene saliva, y sufre de artritis reumatoidea. Por eso es un síndrome. Yo atendí en la Argentina, en el hospital Rawson, una profesora de primaria sin saliva. Usted se imagina una maestra sin saliva teniendo que hablar con una cantidad de muchachitos de 8 a 12 hablando sin una gota de saliva. Eso no es fácil. Entonces, en este tipo de situación lo que nosotros hacíamos era un tratamiento de tipo psicológico. Agarrábamos una jeringa con solución anestésica, inyectábamos a través de la arteria, a través de la región temporal superficial, pero el contener un placebo, ese contenido lo inyectábamos en un algodón y le decíamos a la joven que iba a tener saliva. Usted está teniendo saliva, cada vez más saliva, cada vez más saliva. También inducíamos la realización de un jugo de naranja o de toronja, y estos son estímulos porque las glándulas salivales están inervadas por el sistema simpático y parasimpático. La muchacha duraba 15 días con saliva y después volvía otra vez nuevamente la boca a secarse. Amigos televidentes, se me ha terminado el tiempo. Vamos a recordarles que estamos a sus órdenes en el 809-687-2770 y en el 809-879-4574.
en la Pedro Enrique Sureña 83, Torre Profesional KP, Centro de Especialidades Médicas, en la suite 305, muy cerca del Centro Médico UCE, muy cerca de la UCE. Así que si usted tiene dientes flojos, encía que sangra, mal aliento, caries, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, y recuerde los síntomas del cáncer de boca, que puede ser una manchita blanca o negra en la boca, déjese de estar cepillándose, que muchas veces la lengua, creyendo que la lengua está sucia, puede ser un precáncer como una leucoplasia o un líquen, esa manchita blanca o esa manchita negra. Una manchita negra puede ser un melanoma, que es un tumor maligno, una llaguita, un crecimiento, son sumamente importantes. Será hasta un nuevo programa La Boca. Hasta entonces.